Bueno, en este video tutorial vamos a ver un tipo de procesado que se utiliza mucho en publicidad, en prensa gráfica, en vallas publicitarias. También es conocido como procesado Dave Hill, aunque decir que esto es lo que hace Dave Hill es reducir bastante lo que hace este gran maestro. Para mí uno de los grandes maestros del procesado en Photoshop, y si alguien no lo conoce, le invito a que visite esta página, su página donde se podrá ver lo que hace Dave Hill. Podrán ver que aparte de esto hace muchísimas más cosas. Su página es davehillphoto.com. Aquí se verá un poco mejor. Perdón, creo que tiene dos L's. Ahora mejor. Bueno, mucha gente considera este tipo de procesado el procesado Dave Hill, aunque si entráis en su página podéis ver que Dave Hill, aparte de esto, hace muchísimas más cosas y para mí es uno de los grandes. Bueno, vamos a pasar de esta fotografía mediante el procesado a conseguir este resultado. Es un procesado, como podéis ver, que se utiliza mucho en fotografía publicitaria, de moda, de ropa, se utiliza bastante, por lo menos este estilo. Podemos ver, esta es la fotografía original, es una fotografía normal, y este es el final del procesado. Bueno, vamos a empezar. Voy a intentar ir un poco rápido, que me dicen que me enrollo mucho. Duplicando esta capa, vamos a crear tres capas más, pulsando Control J tres veces, o mediante botón derecho sobre la capa, pulsamos en duplicar capa. Vamos a hacerlo así para que la gente no se pierda. Duplicamos tres veces. Ocultamos la capa fondo, porque en teoría esta debía ser la capa fondo, que debería estar bloqueada, pero bueno, debería estar así. Bueno, con la capa del medio vamos a aplicar un método de enfoque, en este caso de relieve, una especie de paso alto. También podríamos utilizar un paso alto, incluso cualquier otro método de enfoque. Luego al final veremos si realmente es necesario o no. Yo tengo serias dudas si realmente este paso es necesario. Le aplicamos, bueno, podemos aplicar un 500, un 400, bueno, 3-5 píxeles. Voy a aplicar 5 esta vez. Aplicamos el método de luz suave. Si ocultamos la capa de arriba, veremos que nos ha hecho un enfoque excesivo. Voy a echar hacia atrás con el control Z. Yo realmente tengo serias dudas si este paso es necesario. Vamos a repetirlo, vamos a ponerle menos píxeles, 3, incluso 2 píxeles. Aplicamos un método de luz suave sobre esta capa. Bueno, nos ha enfocado un poco. Podemos ver que nos ha enfocado. Yo este paso, después de hacer muchas pruebas y muchos procesados, he llegado a la conclusión que no es muy necesario. Luego lo veremos. Lo podemos aplicar al final y podemos aplicar cualquier otro método de enfoque por separación de frecuencias, paso alto, incluso máscara de enfoque. Pero bueno, lo voy a hacer así, que es como
mucha gente considera que es como se tiene que hacer. Luego veremos si es necesario o no, o si se puede hacer de otras maneras. Yo tengo serias dudas. Bueno, hemos aplicado un método de enfoque, en este caso le hemos aplicado un relieve de 2 píxeles al 500% y un método de luz suave. A la capa de arriba primero la vamos a mostrar ahora, le vamos a aplicar un ajuste de blanco y negro. Vamos a subir los rojos y los amarillos, que nos van a resaltar, sobre todo amarillo en este caso no tanto, nos van a resaltar sobre todo la cara, la piel, los tonos de la piel nos van a aclarar. Vale. Amarillo no me gusta por el fondo, subirlo mucho, voy a subir menos, un poco más el rojo. Bueno, tenemos esta capa en blanco y negro, aplicamos también el método de luz suave y ya hemos pasado de la imagen original con el enfoque que sería esta a este efecto que ya está bastante cambiado y bastante conseguido. Vamos a seguir con el procesado. En este procesado en todos los ajustes lo que utilizamos es el método de luz suave. Creamos una capa nueva y con un pincel blanco, la opacidad en principio la podemos poner al 100%. Voy a poner un poco más de dureza, sobre el 20%. La opacidad la podemos dejar al 100%, porque luego ajustaremos la opacidad de la capa, que será con la que juguemos. Bueno, pulsando la tecla Alt y botón derecho hacemos el pincel un poquito más grande. Pues no tanto, vamos a pintar un poco, pintura blanca. Vamos a pintar un poco resaltar un poco los brillos. Para hacer el pincel más grande o más pequeño, tecla Alt y botón derecho, y hacia la izquierda, hacia la derecha, lo hacemos más grande o más pequeño. Bueno, vamos a dar unos toques por aquí a la chaqueta, a los hombros, a este hombro de aquí, los brillos que tiene la chaqueta de cuero, un poco la solapa que está un poco oculta. Aquí un pliegue, un poco de los pliegues del pantalón. Bueno, más o menos yo creo que ya estaría. Pasamos esta capa a luz suave, siempre luz suave en este procesado. Vemos como en muchos sitios casi ni se nota las pinceladas, en la cara son un poco más evidentes, y con la opacidad de la capa vamos a ir buscando el punto que queramos. En este caso suele funcionar entre el 45 y el 55% de opacidad. Función si queremos un efecto más o menos marcado. Un 55 podemos ver el cambio.
Se nota el efecto, pero no se notan las pinceladas que hemos dado, que es lo interesante. Incluso voy a pintar un poquito más por aquí. No, este último toque me hace un poco redonda la cara, no me convence. Bueno, ajustar un poquito menos. 48, bien. Bueno, creamos otra capa nueva y esta vez con un color gris vamos a pintar el fondo. No hace falta que seamos muy precisos. Una de las ventajas que tiene este método es ese, que al fusionar las capas con métodos de luz suave, nuestras pinceladas o lo que hagamos en las capas llegan a difuminarse bastante bien. Bueno, pintamos todo lo que es el fondo. Ya veis que lo hago con un pincel muy gordo y con muy poco cuidado. Perdón. Y vamos a pintar este hueco de aquí para que quede homogéneo con el fondo. Bueno, método de luz suave también. Vemos que cambia poquito, pero lo que vamos a hacer es aplicar tono y saturación. Vamos a darle un toque amarillo. Primero pulsamos el botón de colorear. Llevamos el deslizador del tono hacia el amarillo. Saturamos y bajamos luminosidad. Voy a bajar bastante más de luminosidad. Voy a comprobar si tiro hacia el naranja o si tiro hacia el verde. Voy a tirar hacia el verde un poquito del amarillo. Más que nada por el fondo. Bajo la luminosidad. Previsualizamos, vemos lo que conseguimos. Hemos dado un poco más de tono cálido al fondo y lo hemos oscurecido bastante. Bueno, aceptamos, creamos otra capa y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a pintar un poco más claro el tono. Vamos a pintar el primer plano, el sujeto. Ya veis que pinto con poco cuidado, con poca precisión. Bueno, método de luz suave otra vez.
Y otra vez lo mismo, vamos a aplicar un ajuste de tono y saturación. Vamos a colorear, pulsamos colorear, llevamos este caso al azul, que es el color complementario del amarillo, entonces tendríamos un contraste entre primer plano y fondo por diferencia de tonalidades. Un tono más cálido al fondo, un tono más frío a la figura. Por aquí. Un poco de luminosidad, tal vez menos saturación. Vale, por aquí. Y ahora vamos a crear una capa de ajuste de corrección selectiva. Aplicamos, seleccionamos el color blanco y donde tenemos el deslizador de los negros, lo llevamos hacia el negro para intensificar los blancos. Vemos que si forzamos los hacemos muy contrastados. Bueno, los neutros nos van a aclarar, hay que hacerlo con cuidadito, nos van a aclarar demasiado. Luego vamos a ir a coger el color negro y lo vamos a llevar hacia el lado contrario. Yo una vez ajusto el negro, me vuelvo a repasar los blancos porque a lo mejor puedo darle un poquito más y el neutro, sobre todo el neutro, que es el que más aclara y oscurece. Casi voy a dejar así. Bueno, con esto ya tendríamos nuestro procesado hecho. Vamos a ver hasta qué punto esta capa que hemos realizado aquí con el ajuste de relieve, con el filtro de relieve para enfocar, si la ponemos arriba del todo, vemos que apenas cambia. Podemos verlo. Si la ponemos aquí o la ponemos donde estaba, la imagen cambia relativamente poco. Casi prefiero el efecto que me crea arriba. Incluso si la quitamos, pues bueno, notamos una diferencia de enfoque, pero si utilizásemos otro método de enfoque, voy a agrupar estas capas, voy a duplicar el grupo y voy a combinarlo para tener en una capa todo el trabajo. Ahora lo tengo aquí. Vemos que con otro método de enfoque, incluso con una máscara de enfoque simplemente, no con este radio evidentemente, ni con esta cantidad, pues el efecto sería prácticamente el mismo. Bueno, aquí tenemos con la máscara de enfoque y aquí con el relieve. Aquí le he aplicado un enfoque más suave. Vemos que tampoco afecta demasiado si utilizamos esta capa o si utilizamos otro método de enfoque. Bueno, tenemos realizado
nuestro procesado podemos ver lo que teníamos al principio y lo que hemos conseguido. Esta era la fotografía original, la fotografía pues con unos tonos muy normales, y este es el resultado que tenemos al final. Una fotografía que, si os fijáis, este estilo de procesado lo veréis en revistas, en publicidad, publicidad de moda. En muchas revistas sale este estilo de procesado. Podemos ver lo que teníamos al principio, una fotografía con unos tonos normales y un contraste pues normal, tal como sale de cámara. Y aquí tenemos una fotografía pues con un procesado que la hace diferente. Bueno, con esto creo que hemos concluido este tipo de procesado. Podemos ver ejemplos. Tengo aquí algunos ejemplos con este tipo de procesado. Por ejemplo, esta chica del mercado. Podemos ver el antes, una fotografía en un mercado, pues normal. Y podemos ver el procesado después. Hace resaltar bastante más la imagen de la figura de la chica. Podemos ver el antes y el después. Tengo aquí también otra escena de mercado. Podemos ver el antes, una fotografía con unos tonos pues normales, a los que estamos acostumbrados a ver en nuestra cámara. Y este es el procesado. Bueno, le podríamos haber dado un punto más a lo mejor de saturación al jersey, bueno, haber trabajado, pero vamos. Veis que se pueden obtener unos resultados diferentes a las fotografías que tenemos en nuestra cámara. Bueno, esta es otra fotografía que también con un procesado similar, jugando un poco con los tonos de color de las capas para el fondo y jugando un poco con diferentes, como aquí por ejemplo he ajustado una capa de niveles que ahora no se ve, por ejemplo, la tengo oculta, más o menos basándome en el mismo procesado. En este caso, en vez de gris he pintado de azul. Pues podemos ver el antes, una fotografía de un cementerio pues normal. Así le hemos dado nuestro toque un poco tétrico. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado este tutorial y hayáis podido aprender alguna cosa y que lo podáis aplicar en vuestras fotografías. Así que sin más, me despido y hasta el próximo tutorial.